En un hecho atípico, el presidente de Argentina presentó en el Congreso la propuesta de presupuesto para el año siguiente, un acto que normalmente lo hace el ministro de Economía. Pero esta vez, el mandatario Javier Milei decidió hablar ante la Cámara de Diputados para trazar las bases del proyecto con el que quiere modificar el rumbo económico del país y en el que basó su victoria electoral en 2023. Su apuesta es a que haya un déficit cero y para lograrlo, dice que los gastos del Estado se deben recortar, que se debe priorizar el pago de la deuda y que si no hay más dinero del que se gasta, es decir, si no hay superávit, se deberán ajustar sectores como la salud o la educación. Dijo además que el deber del Estado es garantizar la estabilidad macroeconómica, la seguridad personal y la propiedad privada, y que para todo lo demás está la propia regulación del mercado y los gobiernos subnacionales como las provincias o los municipios, que según él deberán recortar sus propios gastos en por lo menos 60.000 millones de dólares. Veamos más del plan económico de Milei en el siguiente informe de Samuel Salgado. Un abrazo que termina con los rumores de ruptura. El presidente de Argentina, Javier Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarruel se reencontraron en el Congreso. El motivo, presentar las pautas generales del presupuesto 2025 en el país con la mayor inflación del mundo, situada en 236,7% durante los últimos 12 meses. Ya en el interior del recinto y con figuras relevantes del gobierno presentes, como Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y José Luis Espert, autodenominado libertario y diputado, Milei proclamó la propuesta de presupuesto como un hito en la historia, repitiendo un mantra conocido. Hoy estamos aquí para presentar un proyecto de presupuesto nacional que va a cambiar para siempre la historia de nuestro país, de manera que podamos volver a ser la Argentina grande que alguna vez fuimos. El déficit cero es el objetivo. Milei le pidió a las provincias políticas de ajuste, una prueba que medirá su fuerza entre los gobernadores. A partir de ahora la Argentina será solvente, con la consecuente baja del riesgo país, de la tasa de interés y en consecuencia el aumento de la inversión, de la productividad, del salario real y en definitiva la caída de la pobreza y de la indigencia. El proyecto de presupuesto para el próximo año prevé que la economía crezca un 5% y que el superávit fiscal primario represente un 1,3% del PIB. Entre otros grandes objetivos, lograr una inflación de 18,3% y que el tipo de cambio alcance los 1.200 pesos argentinos por dólar. Pero todo a costa de austeridad. Un shock económico impulsado por Milei, cuyas víctimas recientes fueron los jubilados con la ratificación del veto a la ley de movilidad jubilatoria, que buscaba aumentar el ingreso pensional. ¿Cuáles son los puntos centrales del presupuesto que presentó Javier Milei para el 2025? ¿Podrá solucionar la economía argentina si el Congreso aprueba el presupuesto? Ese es el debate de hoy en France 24. Desde La Plata, en Argentina, nos acompaña Jorge Carrera, doctor en economía, profesor de la Universidad de La Plata e investigador de CONICET. Además, él es exdirector del Banco Central de la República Argentina. Y en Buenos Aires está Ramiro Castiñeira, economista y director de la consultora Econométrica. Bienvenidos a ustedes dos y bienvenida también a toda nuestra audiencia. Los invito a que dejen sus comentarios en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Este programa también pueden escucharlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn, donde nos pueden buscar como El Debate de France 24. Jorge Carrera, comienzo con usted. Bienvenido. Comencemos por hablar cuáles son sus opiniones macro sobre ese presupuesto que presentó el presidente Javier Milei al Congreso argentino. Bueno, antes que nada, un saludo, un gusto estar con ustedes y un gusto compartir el panel con Ramiro. A mí me parece que hay un hecho positivo, que es que el presidente vaya al Congreso a presentar el presupuesto. Es una originalidad y remedia en alguna forma el discurso inicial que se había dado incluso de espaldas al Parlamento. Así que me parece que en buena hora reconocer la importancia de discutir estos temas económicos es un mérito del gobierno. Otro mérito importante que tiene el presupuesto me parece que es el énfasis que hace en el equilibrio fiscal, cosa que no se ha hecho en distintos gobiernos, ni en los correspondientes al peronismo, ni creo tampoco en el correspondiente al gobierno de Macri. Hay una obsesión con el déficit cero que es en parte
entendible dado el contexto de Argentina. Así que esos son elementos muy positivos. Respecto a la presentación, yo debería decir que me parece que el escenario macro que tiene planteado el presupuesto es un tanto optimista. Me parece que tanto la caída que tiene previsto para este año como el crecimiento que hay en términos del año próximo resulta que es un 5%. A mi criterio es optimista, de acuerdo a mis estimaciones. También hay algunos elementos que son un poco optimistas, como es la reducción de la inflación en lo que resta del año. Y creo yo el tema de el nivel de importaciones, que es ligeramente más bajo que bastante más bajo que lo que estamos esperando y lo que deberíamos esperar, sobre todo si la economía crece, como dice el presupuesto, y el crecimiento de las exportaciones. En la regla fiscal, yo creo que lo que propone el presidente, que es ajustar el gasto no automático en el caso de los ingresos no previstos, intertemporalmente es correcto, pero en un contexto recesivo como el que está la Argentina y en el que yo creo que va a seguir estando con altos y bajos o con ciertos momentos de recuperación, eso puede ser aún más procíclico en el sentido de acentuar la recesión. Así que yo creo que el presupuesto tiene estas dudas. Otras dudas importantes son sobre el tipo de cambio, la posibilidad que tengamos de sostener el actual contexto de un tipo de cambio en uno donde no hay fuentes de financiamiento para la cantidad de dólares que necesita la economía el año próximo. Me parece que esas son unas primeras apreciaciones sobre el presupuesto que presentó el presidente. Y vamos a profundizar en ellas a lo largo de este programa, pero antes quiero darle también la bienvenida a Ramiro Castiñeira. Gracias por acompañarnos en el debate. ¿Cuáles son sus opiniones iniciales sobre el presupuesto que presenta Javier Milei? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Y también saludos al profesor Jorge Carrera. A ver, creo que hay que marcar como punto de partida que Argentina tenía un descalabro macroeconómico de proporciones bíblicas. Estábamos a la puerta de la peor crisis que podía llegar a tener la economía argentina, y lo que se hizo este año fue un ajuste justamente para evitar posiblemente una hiperinflación y lo que desata una hiperinflación en Argentina. Recordemos que el Banco Central quedó prácticamente vaciado, sin reservas en el Banco Central, lo dice el propio FMI cuando habla de estimaciones del propio organismo internacional que dice que Argentina tenía reservas netas por menos 11.000 millones de dólares. Y sumado a eso tenía un déficit fiscal del gobierno nacional equivalente a 30.000 millones de dólares, y sobre eso un déficit cuasi fiscal. El propio Banco Central tenía deuda remunerada por un equivalente que le generaba una emisión endógena por unos equivalentes a 90.000 millones, discúlpame, a 60.000 millones de dólares. Es decir, Argentina estaba con un déficit entre el gobierno nacional y el Banco Central cercano a 90.000 millones de dólares, y lo que se hizo este año en particular fue llevar ese monumental déficit fiscal que estaba dejando el gobierno saliente en un proceso de menos de un año, llevarlo directamente a cero. Fue con un ajuste en las cuentas públicas del 30%, es decir, reducir el tamaño del Estado Nacional más o menos en un tercio de su tamaño, del gasto público que estaba heredado, más llevar directamente a cero todo el déficit cuasi fiscal, producto de toda la deuda cuasi fiscal que tenía el propio Banco Central. Ese trabajo realizado durante este año, que recién el año que viene se va a ver la cosecha de un crecimiento económico muy importante, es que el presupuesto va a defender en no modificar, y por lo tanto el presupuesto está diciendo de que Argentina por primera vez va a tener 2 años de equilibrio financiero, de equilibrio en las cuentas públicas, algo que no logró en un siglo de historia, y las pocas veces que logró tener algo de superávit en las cuentas públicas era porque Argentina estaba en default y no pagaba la deuda, por ejemplo después del 2001. Que ahora el gobierno nacional haga un histórico ajuste y evite recaer en default, recaer
en situaciones calamitosas para la macroeconomía argentina, logró el equilibrio fiscal en el 2024 y el presupuesto lo que dice es se va a mantener en el 2025. Les voy a proponer que intentemos explicarle también a nuestra audiencia todos estos términos que estamos manejando para que las personas, sobre todo que no conocen el caso argentino, puedan comprender. Jorge, voy con usted. Una de las apuestas de Javier Milei es reducir lo máximo que se pueda ese gasto público y él ha dicho que van a vetar todas las leyes que incrementen ese gasto público de manera innecesaria. Ya vetaron la ley de movilidad jubilatoria. ¿Usted qué opina de la reducción de ese gasto fiscal a su mínima expresión? Yo creo que el gobierno en esa parte está cometiendo un error en términos de la forma en que está reduciendo el gasto. Coincido con lo que decía Ramiro en que es importante tomar en cuenta una visión de equilibrio presupuestario y tratar de reducir el gasto en una forma en que sea adecuado para la economía. La forma en que se está reduciendo el gasto ha generado una recesión que es muy importante, una recesión de la cual yo creo que va a ser muy difícil salir en forma reduciendo los costos. Vamos a ver costos muy importantes en términos de desempleo, vamos a ver costos muy importantes en términos de pobreza. Entonces, yo coincido en que puede haber habido partes del gasto que necesitan ser reducidos, pero me parece que la forma en que se hizo esto ha generado y va a generar costos muy importantes en la economía, sobre todo en términos de crecimiento, porque una parte importante de ese gasto se ha reducido llevando prácticamente a cero todo lo que es obras de infraestructura, obra pública, etc. Pensar que eso va a poder ser suplido por la actividad privada me parece que es un problema importante. Obviamente, lo que estamos diciendo es el punto debería haber sido hacer un proceso un poco más gradual que minimizara los costos. El gobierno ha elegido otra vía. Yo creo que esta maximización de los costos y este uso de la recesión como instrumento antiinflacionario y como instrumento que ha permitido incluso acumular una parte pequeña de reservas, insisto, va a tener costos económicos y sociales muy importantes. Y aquí normalmente una aclaración y es, varias teorías económicas apuntan a que el Estado debe invertir más dinero en cosas como la que usted menciona, Jorge, como la infraestructura o la obra pública, que ahora el gobierno de Javier Milei está intentando llevar a cero. Usted afirma que esto traerá pobreza y consecuencias devastadoras para la población argentina. Ramiro, ¿usted qué opina al respecto? A ver, primer punto, respecto, el tamaño del Estado en Argentina llegó a 50 puntos del PBI y lo máximo que lograron, todo ese gasto público se estaba gastando nada más que en gasto corriente, no había ninguna obra de infraestructura y la poca obra de infraestructura que tuvo la Argentina tuvo notorios escándalos de corrupción a punto tal que la propia presidenta está acusada de corrupción por esa vía. Por lo tanto, llegar a 50 puntos del PBI, lo máximo que inauguraron fue una canilla, evidentemente no está mostrando de que estaba funcionando bien el proceso de inversión en Argentina. Hay que recordar de que, por ejemplo, Argentina con 10 puntos del PBI logró, con un gasto público total de 10 puntos del PBI hace un montón, un siglo atrás, pero tiene, por ejemplo, logró inaugurar el subte o el Teatro Colón con un tamaño del Estado que era un quinto del de hoy. Por lo tanto, estamos hablando de que acá hubo una ineficiencia brutal en el manejo de las finanzas públicas, un escándalo de corrupción de proporciones que llegó directamente a nivel presidencial y por lo tanto, evidentemente, estaba manejándose no solo todo el gasto público, sino también el particular en infraestructura, buscar otra metodología donde no esté tan teñida de corrupción y tanta ineficacia en los magros resultados que lograron. Así que es otra metodología la que se está buscando para que no es que no va a haber obras de infraestructura en Argentina, sino lo que no va a haber es la misma metodología de inversión pública donde la mayor parte terminaba en ineficiencias y en corrupción.
Usted mencionaba precisamente ese porcentaje del gasto público, cuánto debería ser respecto al Producto Interno Bruto del país. Aquí Milei dice que heredaron del kirchnerismo un gasto del 70% del PIB y en esta ley de presupuesto que está presentando Milei al Congreso, él aspira a que Argentina dedique el 25% del PIB a ese gasto público. Sin embargo, ese 25% es mínimo en comparación con otros países de la OCDE. Por ejemplo, Francia dedica cerca del 57%, Italia el 55% y Alemania el 48%. Ramiro, en ese sentido, cerca de la mitad del Producto Interno Bruto no se debería dedicar al gasto público para estimular la economía del país. No, el Estado no estimula la economía del país. Eso es una gran mentira que en Latinoamérica forzó y creer de que el Estado es el que va a poder generar crecimiento económico, y lo único que genera el Estado finalmente son burocracia y corrupción y freno al nivel de actividad del sector privado. Lo muestra la propia Argentina en un estancamiento crónico de hace más de 14 años con récord en gasto público. Por lo tanto, evidentemente, no es la panacea, al menos que siempre se suele vender, de que se está poniendo con error. El sector privado es el que financia al sector público y no es el sector público el que financia al sector privado. A veces se invierten los roles, no sé si por falta por análisis económicos evidentemente errados en cuestiones básicas. Pero bueno, al margen de esas cuestiones, vuelvo al punto. Argentina estuvo principalmente con dos grandes... durante más de un siglo, durante que tuvo democracia, siempre estuvo con partidos políticos de centro-izquierda, donde hacen una carrera a ver quién gasta más, y por eso llegaron peronistas y radicales a niveles irrisorios de gasto público, y siempre con el Estado paternalista que le quiere llevar gasto público a la boca a todo el mundo, a lo que dé, no importa el costo de quién lo financia. En los países desarrollados eso logra un equilibrio donde hay partidos de centroizquierda, pero también hay partidos más republicanos o más de derecha, con cultura más republicana, lo que logra un equilibrio entre la prudencia fiscal y, si querés, el mayor gasto público que usualmente los partidos de centroizquierda quieren. Argentina jamás tuvo eso, y por primera vez está emergiendo un partido liberal donde pone el acento en la necesidad de equilibrio fiscal, algo que no lo tuvo en su vida Argentina. Y para terminar, porque me quiero llevar una idea. La Unión Europea se sabe muy bien que tienen un compromiso fiscal donde nadie puede superar un déficit fiscal de 3 puntos del PBI. Ninguno de los miembros, para poder compartir la moneda, puede llevar un déficit fiscal por arriba de 3 puntos del PBI. Con la pandemia se hizo una pausa, pero esa regla se mantiene. Argentina, los últimos 20 años, osciló con gasto público, o terminó, si querés, el 2023 con un gasto público equivalente a 15 puntos del PBI. Para que tengan idea del descalabro macroeconómico y por qué Argentina tiene 3 dígitos de inflación, es justamente por estar financiando de manera burda directamente un gasto público deficitario que lleva 15 puntos del PBI, que el único objetivo que tuvo fue hacer populismo y demagogia e intentar comprar a todo el mundo con gasto público, y por lo tanto llegan a esos niveles tan irrisorios de gasto público que solo se ven en países que están bajo dictaduras o regímenes totalitarios, y Argentina, teniendo una democracia, llevaba nivel de gasto público y un desfasaje en las cuentas públicas de manera tan ridícula que solo tocar el timbre a la Unión Europea para proponer si Argentina puede compartir el euro y decir que tiene 15 puntos de déficit fiscal, vamos a ver qué le dice la Unión Europea, a ver si no primero tiene que corregir las cuentas públicas antes de tocar el timbre, a ver si puede ser parte del euro. Aquí simplemente una aclaración. Cuando ustedes hablan de déficit fiscal, se refieren a que el Estado está gastando más dinero del que realmente está recibiendo. Usted afirma que en este momento el déficit fiscal de Argentina es del 15%, y Javier Milei, en su ley de presupuesto, quiere no solo acabar ese déficit fiscal, sino tener un superávit del 1,3% del PIB. Es decir, que tenga más dinero del que realmente se está gastando el Estado. Y para ello apunta a ese cambio
cambio que usted está hablando del gasto fiscal. Ramiro, usted bien dice que para usted esto está generando corrupción dentro del gobierno, que es precisamente esa misma postura de Milei. Él afirma que el gasto fiscal históricamente ha sido utilizado por gobiernos de centroizquierda en Argentina para beneficiar a los propios políticos y a sus personas cercanas, y es basado en esa idea que apuesta a reducir ese gasto del Estado, también bajo la premisa, como usted lo dice, que el Estado no es el que estimula la economía del país, sino que deben ser los privados, y por eso es que Milei dice que las recesiones económicas que pueda enfrentar Argentina las debe sortear el mismo Estado, es decir, si hay una recesión y si falta dinero, esos dineros se deben recortar dentro del sector público y no afectar al sector privado, que es lo que está en esta ley de presupuesto. Jorge, ¿usted qué opina frente a esta concepción del gasto público como algo ligado a la corrupción de los políticos argentinos? A ver, yo no comparto una parte de lo que dice Ramiro sobre el uso o que todo el gasto público ha generado elementos de corrupción. Yo creo que ha habido, y tal vez también los haya en este gobierno. Démosle tiempo a ver muchas cosas que pueden ir pasando, lo veremos. Yo creo que es cierto que ha habido fenómenos de corrupción, pero también es cierto que el gasto público ha generado importantes obras que son las que desde reactores nucleares, usinas termoeléctricas, usinas hidroeléctricas, tenemos el caso del gasoducto Néstor Kirchner que se ha hecho en tiempo récord el año pasado y es el que le está permitiendo al gobierno tener exportaciones y le va a permitir tener importantes exportaciones de energía. En realidad me parece que la percepción de que todo gasto público es un foco de corrupción es una visión simplista, me parece a mí, con todo respeto, infantil. Yo creo que el gasto público debe ser auditado, debe ser controlado, pero es claro que en todas las sociedades que han avanzado y en todas las sociedades desarrolladas, en general el Estado ha tenido una actitud en donde cumple un rol fundamental en ciertas cuestiones que los privados no van a hacer. Coincido en que puede haber gasto público como el que se hace en una provincia aquí que tenemos en el sur, que es Tierra del Fuego, que el presidente Milei había prometido que incluso iba a eliminar ese régimen que genera un gasto tributario altísimo y no lo ha hecho. Hay otros gastos que también se pueden eliminar. A mí me parece que es sano eso, revisarlo, pero pensar que una economía como la Argentina puede crecer sin una colaboración entre el sector privado y el sector público y que el sector privado va a generar toda la infraestructura que es necesaria, me parece que nos va a someter a un periodo muy largo de atraso y eso lo vamos a pagar, como ya lo estamos viendo, en mayores niveles de pobreza, en mayores niveles de indigencia. Entonces, yo creo que el mensaje positivo de tratar de lograr un equilibrio fiscal es bueno. Ese equilibrio fiscal tiene que ser balanceado entre los impuestos y a quién se le cobra impuestos. Este es un gobierno que, por ejemplo, ha decidido bajar el impuesto a los bienes personales y es casi lo mismo que está recortando o la mitad de lo que está recortando en el ajuste a los jubilados. Entonces, se ve claramente que en la concepción filosófica de la escuela económica que el presidente sigue, no hay espacio para un rol complementario del sector público en términos de justicia social o elementos que al presidente le parecen despreciables. Bueno, son cuestiones filosóficas, son formas de ver la vida. El problema es que está manejando una nación y yo temo que nos va a dejar en una situación en la que va a ser muy lamentable y muy difícil recuperarnos. Espero realmente equivocarme en eso. Usted dice que no se puede recortar tanto el gasto en sectores que solo el Estado va a velar por ellos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en esta ley de presupuesto que está presentando Javier Milei, Jorge, con la educación, la salud y la justicia? ¿Quién se encargará y de dónde se financiará esto? Bueno, esto se va a financiar de rentas generales, se supone, pero en términos de educación ya estamos viendo que lo que es el financiamiento de las universidades públicas o lo que es el financiamiento de proyectos de ciencia y tecnología está prácticamente, diría, llevado a cero.
En términos de salud también ha habido reducciones bastante importantes, tanto en la construcción de centros de salud como en el financiamiento. Y en la microeconomía de estos sistemas es donde están pasando cosas muy, muy importantes. Vemos científicos que se están yendo, sea a la actividad privada, pero muchos a otros países. Vemos hospitales que ya no están teniendo o no pueden cubrir o pagar los servicios ni a los médicos. Y lo mismo sucede en la educación pública. Yo entiendo, insisto, que es importante hacer recortes. Me parece importante que se transmitiera que ese esfuerzo que hay que hacer pudiera ser mucho más balanceado en términos sociales y en términos macroeconómicos. Usted habla entonces de la necesidad de encontrar un balance entre el sector público y el sector privado. Ramiro, según usted, ¿este presupuesto que está presentando Milei tiene dicho balance del que habla Jorge o por el contrario se está beneficiando a la empresa privada a costa de estos programas de justicia social? A ver, algo que me está llamando la atención es que el ajuste ya se hizo, ¿eh? No es que en el 2025 va a haber un nuevo ajuste, el ajuste ya se hizo. En el 2024 el equilibrio se logró pasar de un déficit fiscal de 15 puntos del PBI a 0 en el 2024. Lo que se propone en el 2025 es mantener ese déficit en 0 y si la economía crece, los recursos adicionales se van a utilizar para reducir la presión impositiva. En consecuencia, no es que el presupuesto está abriendo la puerta a una nueva ronda de ajuste en el gasto público. El ajuste ya se hizo. Ya se bajó nuevamente. Un tercio del tamaño del Estado se achicó en el 2024 y el 2025 es mantener el nuevo nivel de gasto público. No se está hablando de un nuevo ajuste o algo adicional. Sí que la economía va a crecer, lo cual no tengo duda que la economía va a mostrar un crecimiento importante en el 2025. El presupuesto habla en torno al 5%, lo cual es un número que comparto. Piso es 4% de crecimiento el año que viene, nada más que por el colapso del proceso inflacionario que tenía la Argentina. Argentina tenía un déficit fiscal tan grande que lo monetizaba, que le generaba una explosión de emisión monetaria que lo llevó a una tragedia inflacionaria de 300% interanual, y ahora, como ahora se equilibraron las cuentas públicas, el Banco Central ya no emite más un peso, y ahora va a colapsar la inflación. De hecho, el presupuesto está hablando que vamos a pasar de la inflación que dejó el gobierno saliente del 300% a una inflación del 20% por la simple hecho de, como lo dice cualquier manual de economía, de que ahora se dejó de emitir y en consecuencia se va a estabilizar la moneda y el proceso inflacionario va a colapsar. Que incluso si no le creemos al sector público en las proyecciones, el relevamiento de expectativa del mercado del Banco Central que está nuclea todas las expectativas del sector privado, está hablando de un crecimiento económico para el año que viene del 3,5% con una inflación del 40%. Los números están hablando de un rebote económico tal como el gobierno nacional y un colapso en el proceso inflacionario tal como el gobierno nacional. Habrá diferencias, como siempre las va a haber, entre las opiniones y la opinión del sector privado como la del sector público será una más. Lo que no hay duda es que Argentina entra en una nueva etapa gracias a que logró equilibrio en las cuentas públicas y apagar la emisión monetaria como en cualquier país normal. Toda Europa no tiene inflación porque el Banco Central cuida la moneda. Todos los países emergentes no tienen inflación porque cuida la moneda y ahora recién, desde el 2024, Argentina está desacelerando el proceso inflacionario porque cuida las cuentas públicas y al cuidar las cuentas públicas cuida la moneda y la consecuencia de todo eso va a ser el colapso del proceso inflacionario a algo mucho más normal de lo que todavía 20% va a ser un montón, pero evidentemente se está en el camino de desarmar el colapso inflacionario del que se había partido en el 20 del gobierno saliente. Usted señala que Javier Milei ya en su presidencia logró reducir o eliminar ese déficit fiscal e ir reduciendo la inflación. Es en ese sentido que el presidente ante el Congreso afirmó que lo que él quiere es ponerle el cepo al Estado, es decir, que el Estado deje de seguir en ese déficit fiscal, y también llamó a las provincias a que son ellas las encargadas ahora de reducir ese gasto público en cerca de 60.000 millones de dólares, alegando que el gobierno nacional ya había hecho los recortes necesarios. Jorge, en ese sentido, ¿cómo va a ser la relación entonces entre el gobierno nacional
y las provincias, que en gran medida dependen precisamente de esos dineros nacionales. ¿Qué va a pasar? Yo quería acotar una cosa. El ajuste que hizo el gobierno es un ajuste básicamente pensado en no pagar, no hacer transferencias, no cumplir con una parte importante de los deberes del gobierno nacional. Entonces, si decir que el año que viene no va a haber ajuste porque va a seguir la misma estrategia que este año, que fue un año de emergencia, me parece que justamente sostener que va a haber un ajuste importante. Respecto a las provincias, lo que estamos viendo es justamente eso, que prácticamente se ha paralizado todo tipo de obra en las provincias, que se ha paralizado o está muy deteriorado los servicios fundamentales que brindan las provincias. Recuérdese que Argentina es un país federal y tiene delegada en las provincias una cantidad importante de funciones como la salud, la educación, la seguridad, la mayor parte de lo que sería la justicia, salvo algunos delitos muy específicos que hace la justicia federal. En ese contexto, el gobierno es bastante poco empático con el funcionamiento de una economía de tipo federal y se desentiende de cualquier situación y deja librada a las provincias a su suerte. Esto ya se hizo en los 90. Esto genera una gran desigualdad entre las distintas jurisdicciones. Hay jurisdicciones que son un poco más ricas, que tienen, por ejemplo, petróleo, como Neuquén, como Chubut, como Tierra del Fuego, y hay otras provincias que tienen una situación mucho más difícil en términos estructurales, en donde no se espera ningún tipo de colaboración de parte del gobierno nacional. Es decir, el gobierno nacional se ve a sí mismo prácticamente como único responsable de pagar la deuda pública, cosa que está muy bien, de alguna cuestión referida a la defensa, que ha sido comprar unos aviones muy viejos a Dinamarca, y de las relaciones exteriores, que las maneja bastante mal porque nos hemos peleado con una cantidad importantísima de países, incluso socios importantes. En ese contexto, yo creo que la relación con las provincias va a seguir siendo problemática porque pedirle un ajuste adicional, como se le ha pedido, no queda claro. El presidente dijo 60.000 millones de dólares. Sí, Jorge. Después algún otro miembro del gobierno dijo que podía ser un poco menos. No hay claridad respecto a eso, pero pedirle ese ajuste adicional a las provincias, como se le está pidiendo para el año que viene, me parece que va a profundizar esta recesión. Yo lamento no ser tan optimista como mi colega. Jorge, lo voy a interrumpir. Tiene datos muy... Lo voy a interrumpir porque se nos acaba el tiempo y quiero darle también la posibilidad a Ramiro. Ramiro, ¿usted cree que esta propuesta de presupuesto que presenta Milei puede deteriorar la economía de las provincias? Pero para nada, absolutamente para nada. Argentina es un país federal y en consecuencia de ser federal, la coparticipación de impuestos el gobierno nacional recauda y por ley va a estar obligado a transferirle los recursos que le corresponden a las provincias. Y no puede hacer absolutamente nada el gobierno nacional para modificar eso. En consecuencia, decir de que va a tocar la independencia de las provincias o las provincias van a estar afectadas por decisiones del gobierno nacional, todo lo más alejado de eso. Las provincias tienen justamente una independencia plena del gobierno nacional porque porque la coparticipación de impuestos, que es obviamente aprobado por las dos cámaras del Congreso Nacional, se les transfiere directamente desde el centro de recaudación, que en Argentina es AFIP, directamente a las arcas de los estados federales provinciales. En consecuencia, ahí no tiene injerencia alguna el gobierno nacional en esas cajas. Por lo tanto, la independencia y el federalismo en Argentina está garantizado. Y muy brevemente, Jorge, ¿usted cree entonces que se puede lograr ese equilibrio fiscal a través de este presupuesto? Me parece que va a estar difícil. Veremos la decisión del gobierno en términos de que si la recaudación no es como se espera y hay algunos ítems de la recaudación que tienen o generan muchas dudas, cómo va a ser para lograr ese ajuste. Igualmente, una sola palabra, yo creo que alrededor del presupuesto seguimos teniendo un problema fundamental, que es que el gobierno ha elegido un camino de apreciación cambiaria. Es una estrategia que ya se ha probado en otros tipos de gobierno. Me parece que eso puede generar más temprano que tarde, sobre todo en un año electoral, una crisis en términos de escasez de dólares.
a pesar de que va a haber algunos dólares y un verano financiero durante el blanqueo que estamos viviendo, pero me parece que va a haber una escasez de dólares y una dificultad del gobierno para poder afrontar una parte importante de los pagos externos que debe realizar. Y eso es el condicionante más importante que enfrentamos el año que viene. Lastimosamente no nos queda el tiempo para hablar de los dólares, pero Ramiro, muy brevemente, ¿se logrará el equilibrio fiscal a través de este presupuesto? Ya se logró el equilibrio fiscal. El 2024 se logró el equilibrio fiscal. Hubo un ajuste de las cuentas públicas del 30%. El proyecto de ley para el año que viene es un ajuste de 0. ¿Por qué? Porque ya no necesita hacer un ajuste. Lo que se dijo que como va a haber rebote económico, todo el ingreso adicional lo va a utilizar o bien para pagar la deuda pública o directamente para bajar impuestos y Argentina tener una estructura tributaria como la que tiene Europa, sin retenciones, sin impuesto al cheque, sin ingresos brutos y por lo tanto recuperar la competitividad perdida que tiene la economía argentina después de tanto populismo y demagogia. Ramiro Castiñeira y Jorge Carrera, gracias por estar aquí en el debate de France 24 explicándonos y mostrándonos diferentes argumentos económicos. La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garzón y de Tania Herrera. Ustedes sigan en France 24. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y France24.com. En France24.com, siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en 4 idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. ¿Busca la actualidad o la repetición de una emisión? Conéctese. A un clic, la información internacional en directo. Liberté, égalité, actualité.